Existe una sinfonía silenciosa que pulsa detrás de cada instante. No se escucha con los oídos, pero se siente en la piel, como un susurro que atraviesa el aire y ordena o desordena todo lo que existe. Es una fuerza que no pide permiso, pero que marca el compás del universo, desde el giro de los planetas hasta el vaivén de tus pensamientos más íntimos. ¿Y si tu energía ya estuviera intentando despertarte sin que lo notes? ¿Qué pasaría si el malestar que sientes fuera una señal de tu alma pidiendo espacio? ¿Estás lista para descubrir el hábito silencioso que puede transformar tu vibración desde la raíz? Si te detienes por un segundo, si respiras con atención, lo percibes. Nada ocurre por accidente. Cada hoja que cae parece responder a una coreografía invisible. Cada emoción que brota tiene raíces que se hunden más profundo de lo que imaginas. Quédate hasta el final para descubrir cómo esas raíces emocionales pueden transformarse en señales de sanación si sabes escucharlas. Incluso el caos, ese que parece romper toda lógica, en realidad obedece a una estructura oculta, como si debajo del desorden hubiera una partitura que aún no sabemos leer. Si alguna parte de ti se siente perdida, este viaje puede devolverte al centro que siempre estuvo ahí. Si este contenido tocó algo dentro de ti, regálale un me gusta y suscríbete. Así seguimos creando espacios donde el alma pueda respirar. Y lo más fascinante es que tú también formas parte de esa danza. Aunque no lo notes, tus gestos, tus silencios, tus encuentros y tus huidas están conectados a un campo energético que te rodea y te define. Pero dentro de ese campo, hay niveles, hay capas, hay frecuencias. Algunas personas caminan por la vida envueltas en densidades pesadas, como si llevaran consigo nubes de miedo, ansiedad o desconexión. Y otras parecen sintonizar con algo completamente distinto. No necesitan hablar fuerte ni llamar la atención. Su sola presencia transforma el ambiente. Inspiran sin esfuerzo. Atraen sin pedir. Iluminan sin querer. Porque vibran en coherencia con lo que son. Quédate hasta el final para entender cómo esa coherencia energética puede empezar a manifestarse en ti con gestos simples y cotidianos. Si últimamente has sentido que algo no encaja, aquí podrías encontrar la pieza que faltaba en tu mapa interno. Y justo ahí se esconde un secreto que la mayoría pasa por alto. Aquellas personas que parecen irradiar una energía serena, pero intensa, no llegaron a ese estado por azar. Hay un mapa oculto, una serie de elecciones conscientes, gestos cotidianos y hábitos que, poco a poco, van esculpiendo una vibración más elevada. No son acoes grandiosas. Son movimientos discretos, casi imperceptibles, pero llenos de propósito. Y lo más intrigante es que, aunque vivan en rincones distintos del mundo, aunque hablen idiomas diferentes, esas personas comparten comportamientos que parecen sacados del mismo manual silencioso del alma. Cuando alguien logra esa coherencia interna, algo cambia en su entorno. La mirada se vuelve más clara, el cuerpo más liviano, las palabras más certeras. Hay una luz que no se aprende, no se copia, no se simula. Surge desde lo profundo, como el resultado de una alineación íntima entre pensamiento, emoción y esencia. Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo, un campo invisible donde arquetipos, símbolos y verdades universales se repiten como ecos a través del tiempo. Quien logra conectar con ese campo empieza a vibrar distinto, como si su frecuencia se ajustara a una melodía más auténtica. Y si mientras escuchas esto sientes una especie de reconocimiento interno, como si algo dentro de ti se activara, no lo ignores. No es casualidad. Es una señal de que, en algún nivel, ya estás recorriendo este camino. Tal vez sin darte cuenta, pero ya estás en movimiento. Porque cuando la verdad toca el alma, no pasa desapercibida. Resuena. Y quien la escucha, empieza a vibrar en sintonía con lo que es real. Así que respira profundo. Si el ruido del mundo te ha desconectado de tu esencia, este video puede ser el susurro que te reconecta. Déjate llevar por esta travesía, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple lista de hábitos. Es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí, esperando ser despertado. El primer hábito que comparten casi todas las personas de alta vibración es sencillo, pero transforma todo desde la raíz. Hábito 1. Se recogen antes de ofrecerse al mundo. No se lanzan al torbellino del día sin antes encontrarse consigo mismas.
Mientras gran parte de las personas despierta y se sumerge de inmediato en el ruido de notificaciones, mensajes y pendientes, quienes vibran en frecuencias más elevadas eligen otro camino. Antes de mirar hacia afuera, se miran hacia adentro. No es una rutina sofisticada ni un privilegio de quienes tienen horas libres. Es una decisión íntima, casi sagrada. Un pacto silencioso con su propia esencia. A veces basta con una respiración profunda antes de poner los pies en el suelo. Otras veces, es un instante de quietud, una visualización breve, o simplemente quedarse en silencio sintiendo el peso del cuerpo y el ritmo del corazón. Lo que marca la diferencia no es el tiempo ni la técnica. Es la intención. Estas personas saben que no se puede ofrecer presencia auténtica si antes no se han llenado de sí mismas. Comprenden que el estado interno con el que se despiertan será el filtro de todo lo que vivan después. En ese espacio de recogimiento, algo empieza a acomodarse. La mente deja de correr. La respiración se convierte en un puente entre lo invisible y lo tangible. Y el cuerpo, tantas veces ignorado, vuelve a ser escuchado. Y cuando hablamos de meditación, no nos referimos a posturas perfectas ni escenarios idealizados. No hace falta sentarse en posición de loto bajo una cascada. A veces, el acto más meditativo es simplemente estar presente. Sentir el aire en la piel. Escuchar el silencio. Habitar el momento. Este es solo el primer paso. Y si algo dentro de ti empieza a resonar, quédate. Quédate hasta el final para realizar un ejercicio que puede ayudarte a reconectar con tu centro antes de salir al mundo. Lo que viene puede cambiar la forma en que te relacionas contigo y con el mundo. ¿Te hizo sentido? Dale like, comenta y suscríbete si esto resonó contigo. Comparte este video si conoces a alguien que lo necesita. Hábito 2. Escuchan el susurro detrás del ruido. No se trata de detenerse por detenerse. Se trata de hacer silencio para escuchar lo que realmente importa. Estas personas no buscan controlar el futuro con la mente, permiten que imágenes simbólicas emerjan desde lo más profundo, como brújulas invisibles que señalan el camino. Visualizar, para ellas, no es imponer deseos. Es abrir espacio para que el inconsciente hable. Y cuando lo hace, trae consigo claridad, dirección, sentido. Esta práctica no exige rituales elaborados ni lugares especiales. Puede ocurrir en cualquier rincón, dentro del coche mientras el semáforo está en rojo, en el baño mientras el agua cae, entre una tarea y otra. Lo esencial no es el tiempo que se le dedica, sino la calidad de la presencia en ese instante íntimo. Con el paso del tiempo, algo cambia. Las emociones dejan de reaccionar como antes. La urgencia de responder a todo se transforma en una escucha más profunda. Los entornos caóticos ya no absorben la energía con tanta facilidad. Se vuelve más evidente cuando algo se ha desalineado. Y junto con esa conciencia, aparece el saber de cómo regresar al centro. La mente, por naturaleza, tiende a dispersarse. Pero cuando el cuerpo, la intención y la atención se sincronizan en un solo momento, algo se reordena desde adentro. Y desde ese punto, la vida que parecía desbordada empieza a moverse al ritmo de tu propia vibración. Este hábito no es una técnica. Es una forma de estar. Y si algo dentro de ti empieza a calmarse al escuchar esto, es porque ya estás tocando esa frecuencia. Hábito 3. Eligen la soledad como refugio consciente. Lo que antes parecía una carga imposible de manejar deja de pesar. Porque ya no se trata de controlar cada detalle, sino de fluir con lucidez. De construir, instante tras instante, un estado interno capaz de sostener lo que realmente importa. Y ahora, quizás sea el momento de hacerte una pregunta que puede transformar tu mañana, tu tarde o tu noche. ¿Te has regalado hoy ese espacio para volver a ti? Si aún no lo has hecho, este podría ser el instante perfecto para respirar profundo, sentir cómo el aire entra y llena tu cuerpo, y recordar que incluso en medio del apuro existe un rincón que nadie puede tocar. Es en ese intervalo silencioso donde la verdad empieza a mostrarse. Porque antes de dar cualquier paso hacia afuera, es necesario estar completo por dentro. Y esa conciencia no se limita al despertar. Se extiende a cada rincón de la vida. Por eso, el siguiente hábito de quienes vibran diferente es la búsqueda intencional de la soledad.
Pero no hablamos de una soledad impuesta ni de un aislamiento nacido del dolor. Es una soledad madura, elegida con propósito. Un espacio donde el ruido del mundo no logra apagar la voz interior. Estas personas comprenden que para escuchar con claridad lo que sucede dentro, hay que crear silencio alrededor. No es un lujo. No es una evasión. Es una necesidad profunda. Porque convivir con otros implica una entrega constante de energía. Y para ofrecer algo genuino, primero hay que recargarse. Por eso, desaparecen por unas horas, a veces por días. Se retiran. Cierran la puerta. Apagan el teléfono. No lo hacen para escapar. Lo hacen para volver. Para reencontrarse con lo esencial. Y desde ese lugar, su presencia vuelve más firme, más luminosa, más real. Hábito 4. Se sumergen en el silencio para reencontrarse. No se retiran porque estén molestas. Se apartan porque comprenden que su energía necesita espacio para respirar. En la soledad elegida, las emociones encuentran lugar para acomodarse. La intuición, antes ahogada por la rutina, vuelve a fluir con claridad. Los pensamientos se aquietan. Las respuestas que parecían lejanas emergen desde adentro, sin esfuerzo. Porque el contacto con el propio centro no ocurre entre aplausos ni en medio del ruido social. Sucede en la pausa. En la ausencia de estímulos. En ese vacío fértil donde todo lo verdadero empieza a revelarse. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, un regreso al núcleo, una travesía interior que requiere valentía. Porque al alejarnos del bullicio externo, inevitablemente nos encontramos con las voces que habíamos aprendido a esquivar. Y quizás por eso tantas personas temen estar solas. Porque en ese espacio, la máscara se cae. Las preguntas incómodas aparecen. Los sentimientos guardados suben a la superficie. Pero quienes ya han transitado ese camino saben que ahí comienza la sanación. En ese refugio íntimo, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. A veces llegan lágrimas. A veces, una risa que nadie más escucha. Y ambas son bienvenidas. Porque forman parte de la limpieza energética que permite que todo vuelva a circular. Después de atravesar ese momento de recogimiento, estas personas regresan al mundo distintas. Más completas. Más livianas. Más centradas. Y quienes las rodean lo perciben. No por lo que dicen, sino por lo que emanan. La mirada se vuelve más presente. Las palabras, más precisas. El contacto, más cálido. La energía, más firme. Hábito 5. Honran el cuerpo como morada del alma. El camino no se detiene en el silencio interior. El siguiente hábito es igual de esencial, el cuidado consciente del cuerpo. Pero no hablamos de una atención superficial, centrada en la apariencia o en estándares externos. Hablamos de un cuidado profundo, que reconoce al cuerpo como el primer hogar donde habita la esencia. Quienes vibran en frecuencias más elevadas saben que ignorar las señales físicas es como cerrar los ojos ante la propia verdad. Porque cada molestia, cada tensión, cada incomodidad lleva consigo una historia. Un mensaje que, muchas veces, se manifiesta primero en la materia antes de llegar a la mente. Estas personas no esperan a que el cuerpo colapse para prestarle atención. Detectan el desajuste antes de que se convierta en agotamiento. Reconocen la fatiga antes de que se vuelva crónica. Perciben los primeros indicios de desequilibrio, un sueño que ya no repara, una respiración que se acorta, un peso en la espalda que ayer no estaba. Y en lugar de ignorarlo, escuchan. Ajustan lo que comen, respetan sus límites, priorizan el descanso. No por miedo, sino por reverencia a su templo interior. Comprenden que la energía necesita un soporte sano para fluir con plenitud. El movimiento diario deja de ser una exigencia estética y se transforma en un ritual de liberación. Puede ser una caminata al atardecer, un estiramiento antes de dormir o una danza espontánea en medio de la sala. Lo importante no es la forma, sino el permiso. El permiso para que el cuerpo se exprese, para que la energía no se estanque, para que el alma tenga espacio para respirar. Si te gustó este video, apóyanos con un like y tu suscripción. Comparte este video.
Escribe en los comentarios qué hábito te tocó más. Hábito 6. Escuchan el lenguaje secreto del cuerpo. Carl Jung afirmaba que los síntomas físicos son, muchas veces, la forma en que el inconsciente intenta hablar. Un llamado silencioso para mirar hacia adentro. Por eso, quienes vibran en frecuencias más elevadas no combaten sus síntomas. Los descifran. No se enfrentan al dolor como si fuera un enemigo. Lo traducen. Buscan entender qué historia se esconde detrás de cada incomodidad, qué emoción no dicha se manifiesta en forma de tensión, qué verdad olvidada se expresa a través del cuerpo. Incluso el acto de bañarse deja de ser automático. Se convierte en un ritual de limpieza energética. Cada gota de agua se transforma en vehículo de renovación. Cada respiración profunda es una invitación a soltar lo que ya no sirve. Cuanto más afinado está el cuerpo, más clara se vuelve la intuición. Más liviana la presencia. Más coherente el campo energético que los rodea. Y ahora, mientras escuchas esto, quizás te estés preguntando, ¿hace cuánto que no prestas atención real a las señales de tu cuerpo? ¿Hace cuánto que no te permites descansar, nutrirte, cuidarte, no por obligación, sino por respeto y amor hacia ti? Es curioso cómo, a veces, tratamos al cuerpo como si fuera una máquina que puede seguir funcionando sin pausa. Lo empujamos más allá de sus límites. Ignoramos sus llamados. Postergamos lo esencial. Fingimos que todo está bien. Pero el cuerpo no miente. Y quienes aprenden a escucharlo descubren que, en su lenguaje silencioso, se esconde una sabiduría profunda. Una guía que no necesita palabras. Hábito 7. Escriben para escuchar lo que no se dice. A veces, el cuerpo deja de susurrar y empieza a gritar. Un cansancio que no se va. Un insomnio que se instala. Un dolor sin nombre pero con peso. Y entonces, no queda otra opción que detenerse, mirar, escuchar. Pero quienes ya recorren el camino de la alta vibración no esperan a que ese grito llegue. Han cultivado una relación íntima con su cuerpo que va más allá de lo físico. Saben que cada sensación lleva consigo una historia emocional, un reflejo energético. Por eso, se cuidan como quien cuida un jardín delicado. Riegan con atención. Podan con amor. Nutren con conciencia. Y, sobre todo, respetan los ciclos, el tiempo de florecer y el tiempo de recogerse. Desde esa escucha profunda nace otro hábito esencial, la escritura reflexiva. Un ritual sencillo, pero transformador. Para estas personas, escribir no es solo anotar lo que ocurrió en el día. Es abrir una puerta al inconsciente. Sumergirse con valentía en las aguas turbias de la propia mente. No hay reglas. No hay estética. No importa la gramática ni el estilo. Lo que importa es la honestidad. Es dejar que la mano se mueva sin filtros. Que las palabras broten como sean. Que el papel se convierta en espejo, en confesionario, en mapa. Porque al escribir, algo se ordena. Lo que parecía confuso toma forma. Lo que estaba escondido se revela. Y en ese acto íntimo, la energía se libera, la mente se aclara, el alma respira. Hábito 8. Transforman pensamientos en palabras para sanar. Lo que realmente importa no es la forma, sino la verdad que se atreve a salir. Es el acto de poner en papel aquello que la mente suele esconder. Porque cuando los pensamientos se convierten en palabras escritas, dejan de ser sombras difusas y se transforman en rostros con nombre, con historia, con sentido. Cada página se convierte en un escenario donde los miedos salen a la luz. Los deseos que antes se ocultaban encuentran voz. Los patrones que se repetían sin explicación empiezan a mostrarse con claridad. La mente, que antes giraba en espirales de ansiedad, encuentra un hilo de lucidez. A veces, una sola frase escrita sin pensar puede ser el inicio de un proceso de sanación que llevaba años esperando. Y lo más hermoso es que esta práctica no exige nada más que presencia. No necesita técnicas sofisticadas ni herramientas especiales. Puede ocurrir al amanecer, cuando el mundo aún duerme. Puede aparecer al anochecer, como un cierre íntimo del día. Puede surgir en medio de una tarde agitada, justo cuando el corazón se acelera y la respiración se vuelve corta. Escribir, para estas personas, es abrir una ventana hacia adentro.
Es permitir que lo no dicho se diga, que lo no visto se vea, que lo no comprendido empiece a encontrar su lugar. Hábito 9. Dialogan con su mundo interior a través de la escritura. El cuaderno está ahí. Siempre disponible. Siempre silencioso. Siempre dispuesto a recibir sin juzgar. Carl Jung hablaba de la imaginación activa como un puente entre lo interno y lo externo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien se entrega a la escritura reflexiva. No se trata de escribir para el mundo. Se trata de escribir para sí. De abrir un canal directo con lo que habita dentro. Con el tiempo, esas páginas se convierten en testigos de una transformación profunda. Cada texto es una sombra integrada. Una perspectiva nueva. Una verdad enfrentada sin disfraces. No es casual que, después de escribir, algo cambie. La vibración se eleva. El cuerpo se relaja. La respiración se expande. La energía vuelve a fluir con ligereza. Y cuando el día vuelve a comenzar, esa persona no se lanza al mundo sin filtro. Se dirige al siguiente hábito, la selección consciente de todo lo que consume. Hábito 10. Filtran con intención lo que dejan entrar en su mente. No se trata solo de lo que comen o beben. Se trata de lo que leen, lo que escuchan, lo que ven, lo que permiten que toque su campo energético. Mientras muchos siguen deslizando sin fin por pantallas llenas de ruido, estas personas practican una curaduría íntima, casi sagrada, sobre los estímulos que absorben. Porque han comprendido que cada palabra escuchada, cada imagen vista, cada conversación que resuena en la mente, deja huellas. Todo se convierte en materia prima para el inconsciente, durante los sueños, en las decisiones, en los momentos de duda. Por eso eligen con intención los libros que leen, las películas que ven, las voces que escuchan. No por elitismo, sino porque saben que el campo energético es sensible y se contamina con facilidad. Una noticia mal digerida puede alterar el ánimo de todo un día. Un video cargado de negatividad puede bajar la vibración durante horas. Y ellas ya no están dispuestas a pagar ese precio. Eso no significa que vivan aisladas. Al contrario, están despiertas al mundo, conscientes del dolor colectivo, de las urgencias sociales. Pero eligen cómo se exponen. Saben cuándo es momento de informarse y cuándo es necesario protegerse. Porque cuidar lo que entra es también cuidar lo que se queda. Y lo que se queda, inevitablemente, se convierte en parte de lo que somos. Hábito 11. Purifican su campo energético con intención. Saben distinguir cuando un contenido nutre y cuando simplemente adormece. Y si al final del día sienten que algo pesa, hacen lo necesario para limpiar. Puede ser una canción que eleva, un baño más largo, un momento de silencio o un texto que inspire. Nada se elige al azar. Todo se selecciona con propósito. Porque entienden que el inconsciente lo registra todo. Y que, al final, aquello que se alimenta es lo que florece. Carl Jung decía que el símbolo es el lenguaje del alma. Por eso, todo lo que pasa por nuestros ojos, oídos y pensamientos se convierte, de alguna manera, en símbolo. Una película puede ser un detonante. Una frase puede convertirse en creencia. Un comentario puede sembrar miedo. Por eso cuidan la entrada. Porque saben que es la única forma de mantener el campo lo suficientemente limpio como para seguir vibrando en coherencia. Y ahora, mientras escuchas esto, haz una pausa. Reflexiona. ¿Qué has dejado entrar en tu campo últimamente? ¿Qué tipo de energía estás absorbiendo, incluso sin darte cuenta? Tal vez esta sea una de las preguntas más importantes que puedes hacerte hoy. Porque en un mundo saturado de estímulos, la calidad de lo que permitimos entrar se convierte en el filtro principal de nuestra vibración. Hábito 12. Habitan el silencio como declaración de presencia. El siguiente hábito no se grita. Se respira. Estas personas de vibración elevada eligen el silencio como quien elige un camino. No lo ven como vacío, sino como contenido. Como fuerza. Como una forma de estar que dice más que 1000 palabras. Mientras muchos sienten la necesidad de llenar cada espacio con ruido, charla o distracción, ellas comprenden el poder que existe en los intervalos. Entre una palabra y otra. Entre un pensamiento y el siguiente. El silencio, para ellas, es presencia.
Es magnetismo. Es una forma de comunicación que no necesita voz. No tienen prisa por responder. No interrumpen con ansiedad. No atropellan las conversaciones. Escuchan. Y lo hacen de un modo que el otro lo siente. La mirada permanece. La respiración se mantiene estable. El cuerpo entero parece decir, estoy aquí, contigo, ahora. Ese silencio es tan pleno que, muchas veces, su sola presencia en un lugar basta para reorganizar la energía. En espacios caóticos, llegan y sin decir una sola palabra, algo empieza a calmarse. Las personas inquietas respiran más profundo. Las voces bajan el tono. Incluso los más escépticos perciben que hay algo distinto. Y no es estrategia. Es estado. Un estado de quien ya no necesita demostrar nada. De quien ha hecho las travesías internas necesarias y no siente la urgencia de llenar el aire con sonidos innecesarios. Claro que ese silencio puede incomodar. Porque cuando el ruido cesa, lo que estaba escondido sale a la superficie. Y no todos están listos para enfrentar lo que el silencio revela. Por eso, estar cerca de estas personas puede ser profundamente transformador o profundamente desafiante. Carl Jung hablaba de las actitudes inconscientes, esas que emitimos sin darnos cuenta, pero que los demás captan con precisión. Y eso es lo que ocurre aquí. Su campo energético habla antes que sus palabras. Y lo que dice, muchas veces, es lo que el alma necesita escuchar. Hábito 13. Protegen su energía como quien cuida su raíz. El cuerpo habla. La mirada transmite. La postura revela. Y lo más fascinante es que ese silencio que las rodea no es rígido ni distante. Es cálido. Es profundo. Invita. No aleja. Quien está cerca siente que puede ser quien realmente es, incluso si eso significa simplemente quedarse en silencio. Después de esa inmersión silenciosa, emerge otro hábito esencial, el cuidado consciente de la propia energía. Pero no esperes aquí una lista de técnicas sofisticadas ni rituales diseñados para mostrarse en redes sociales. Lo que ocurre es mucho más simple. Y por eso, más auténtico. Para estas personas, cuidar su energía no es una moda. Es una necesidad vital. Perciben cuando el campo se vuelve pesado. Detectan cuando el entorno empieza a drenar. Reconocen al instante cuando una conversación cruza el límite de lo saludable. Y en lugar de ignorar esas señales, actúan. A veces es un baño con hierbas antes de dormir. Otras, un incienso encendido con intención clara. No por costumbre, sino por presencia. Un cristal colocado en el lugar justo. Un aceite esencial aplicado con atención. Una canción que transforma el clima del espacio. Una caminata descalza sobre la tierra para liberar lo que sobra. No hay rigidez. Hay escucha. Hay sensibilidad. Lo que sirve hoy puede no servir mañana. Lo que alinea en un momento puede desalinear en otro. No siguen manuales. Siguen su campo. Preguntan hacia adentro, ¿qué necesito ahora para volver a mi centro? Y cuando la respuesta llega, sea cual sea, la aceptan. Porque han comprendido que cuidar la energía no es un lujo. No es exageración. Es supervivencia emocional. Ahora que conoces estos 13 hábitos, detente un momento. Respira. Siente. ¿Cuál de ellos ya habita en ti? ¿Cuál te está llamando hoy? Este no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de estar. Una forma más consciente, más alineada, más tuya. Si este contenido resonó contigo, comparte este video con alguien que también esté buscando vibrar diferente. Porque cuando una persona se transforma, todo a su alrededor empieza a cambiar. Suscríbete para más contenido que eleva tu energía. Dale like y comenta. Tal vez ahora, después de escuchar todo esto, algo dentro de ti esté más tranquilo, más despierto, como si una parte olvidada hubiera sido tocada. No necesitas entenderlo todo de inmediato. La transformación verdadera no llega con prisa. Germina en silencio. Y si alguna frase te hizo respirar más profundo, si algún hábito te recordó algo que ya vive en ti, entonces este video cumplió su propósito. Porque no se trata de seguir una fórmula. Se trata de recordar quién eres, antes del ruido,
Antes de la velocidad, antes de las máscaras. Cierra los ojos por un instante. Siente tu cuerpo. Escucha tu campo. ¿Hay algo ahí pidiendo espacio? ¿Hay algo ahí queriendo regresar? Este es el momento de elegir. No para cambiarlo todo de golpe, sino para dar el primer paso. Un paso pequeño, pero auténtico. Porque cuando la vibración cambia, el mundo responde. Y si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que amas. Tal vez esa persona también esté esperando una señal. Y tú puedes ser esa señal. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, cuida tu energía como quien cuida su propia luz.